las mamás, normalmente la abuela, la mamá dice como, sí, pero pues mamita, es normal que se sienta así, es normal estar sola, es normal que a usted le toque levantarse todas las noches, es normal que el papá no. Yo decía, no, esto no es normal, no, no puede ser normal. Me gusta tener conversaciones con personas sabias, que me cuentan su historia, sus reflexiones, su filosofía de vida. Te invito a escuchar la conversación que tuve con Lisa Hidárraga. Educar la mente sin educar el corazón es una educación que no vale la pena. Hola, soy Fernando Bastidas y el día de hoy me encuentro con Lisa. Lisa, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Fernando, a ti por la invitación de traerme a este espacio. Es muy valioso que quieras como escuchar desde la parte de psicología, sobre todo la psicología infantil que tiene mucho por dar. Genial, gracias. Te conocí a través de las redes sociales, de esas cosas que hacen magia el algoritmo, y noté que hablabas de temas que a mí siempre me han llamado la atención, que es sobre la educación en los niños, y que no es una tarea fácil como parece, ¿no? Porque Para uno nada. solo se aprende a ser papá cuando ya se es papá, y a veces es cuando uno se da cuenta que carece de muchísimos conocimientos. Pero me gustaría que me hables un poquito más de ti. ¿Cómo quisieras que las personas conozcan a Lisa? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Lisa Hidárraga. Yo soy psicóloga clínica, soy especialista en niños y en adolescentes. Tengo 34 años. Para mí es muy importante decir que soy mamá porque a veces, digamos que en esta especialidad es muy importante ya saber en carne propia qué es también muchas cosas de la crianza, de cómo tener un hijo. Entonces también tengo la experiencia. Mi niña tiene 3 años. Soy casada. Llevo 18 años con mi esposo. Llevo 10 de novia y 8 de casada. Entonces también tengo una relación muy sólida, muy estable, en la cual también puedo hablar con experiencia de lo que es una familia consolidada y conformada, con altos y bajos también, pero muy desde ahí. Entonces, pues nada, llevo dedicada a esto de la psicología ya varios años, un poco desde la psicología de la salud, un gran tiempo de mi vida, aproximadamente 14 años. Como psicóloga clínica llevo un año aproximadamente. Atiendo pues pacientes acá en Zipaquirá, también virtual. Me he aventurado también, aprovechando también esta parte de las redes. Me han contactado de varios sitios, tengo varios pacientes en Ibagué, en Bucaramanga también me han contactado. Tengo chicas en España, también desde la Genial. salud mental. Me parece súper interesante. El papel de mamá, ¿cuándo empieza? ¿Cuando nace el bebé o cuando ya está gestándose en etapa de embarazo? Bueno, Fernando, esto tiene como varias expectativas versus realidades. Para muchas mujeres, ese instinto se despierta inclusive desde la gestación. Pero hay mujeres que simplemente en esta gestación logran estar como en un proceso de adaptación que su instinto maternal inclusive se demora aún en despertar cuando está bebé. El bebé muchas veces nace y hay mamás que todavía no generan vínculo. Que el ideal y lo que nos han dado en la sociedad es como nace tu bebé, inclusive desde el momento que te dicen estás embarazada y tú ya conectada con tu bebé. Pero muchas veces no pasa así. La expectativa versus realidad a veces es muy dura porque la realidad es que no siempre pasa. ¿A qué crees que se deba eso? Bueno, esto implica muchas cosas, desde el contexto de cada persona. Hay mamás que en su realidad, por ejemplo, no están viviendo una muy buena situación y llega un bebé, por ejemplo, sorpresa. La conexión entre su bebé y pues ella cuesta de pronto aún más en ese contexto. También podemos decir que los cambios hormonales en el embarazo son muy fuertes, ¿m? Mm. Lo cual lleva también a que muchas veces las mamás no sepan ni siquiera qué es lo que están sintiendo, no se entienden muchas veces. Entonces puede ser que inclusive lo que te decía ahorita, nace el bebé y estos cambios hormonales están tan a tope que en muchos momentos está la mamá y ahí es donde podemos entrar en depresión postparto y bueno, un montón de patologías acá que también pueden desprenderse. Y que puede generar diferentes conflictos y pronto algunos malestares emocionales. En alguna ocasión hablaba con una cliente y ella me contaba que se sentía culpable por el hecho de haber quedado en embarazo porque fue
no fue deseado, no fue planeado Ujú. y en algún momento incluso pensó en no tenerlo, Ujú. ¿sí? Y cuando lo tuvo se sentía culpable por el hecho de haber pensado eso. En otros casos, a veces el papá que le van a dar a esa criatura no es el papá ideal que le hubiesen querido dar, porque yo digo, una de las tareas que todo ser humano debería pensar en el momento de tener un hijo es en quién va a ser el papá o, en caso de nosotros los hombres, elegir una mamá que sea como ese ejemplo, ese modelo. Tristemente no pasa ese tipo de planeación, sobre todo en las relaciones que no están formadas, ¿no? Cuando son apenas novios o incluso en algunos casos ni siquiera lo son, simplemente fue el resultado de una noche buena, se podría decir así. Sí, Fernando, mira que mi proyecto se basa mucho en eso. Yo soy psicóloga clínica, pero sobre todo cuando fui mamá y nace mi hija fue muy planeada, pero en ese momento cuando nace sentía muchas cosas, muchos cambios en mi estado de ánimo, por ejemplo. Y yo decía, pero si fue tan planeada, porque a veces me siento culpable, porque a veces me siento triste, porque a veces me siento muy feliz. Y aquí empecé a investigar mucho toda esta parte de la salud mental perinatal. Y dije como, wow, esto es algo que se ha normalizado tanto que no debería ser así. Las mamás, normalmente la abuela, la mamá dice como, sí, pero pues mamita, es normal que se sienta así, es normal estar sola, es normal que a usted le toque levantarse todas las noches, es normal que el papá no. Yo decía, no, esto no es normal. No, no puede ser normal. Entonces, ¿cómo pensé yo? Empecé a pensar este proyecto y yo decía, el impacto que yo quiero tener, sí en la psicología clínica, o sea, ya está el niño, ya de pronto algún comportamiento, algo que quiero modificar, pero como también quiero cambiar la mentalidad desde ese antes, desde la salud mental perinatal, desde el momento en que tú quieres concebir un hijo. No más lo que tú dices es muy cierto, Fernando. Para mí es súper valioso cuando llega una familia y me dice, es que fue un bebé planeado el impacto que tienen los niños. O sea, no más un embarazo de una mamá en la cual lloró todo su embarazo, todo lo que pudo transmitir a su bebé durante esa gestación, versus esa mamá que pudo estar feliz, estuvo súper tranquila, tuvo ese embarazo distinto. Mira que ahí es donde uno dice, ¿cómo no? Pero que tiene que ver mucho. Desde ahí generamos impacto a nuestros bebés, no más en cuando nacen. Entonces también cómo impactamos la vida de nuestro bebé cuando nace. Y yo tengo una definición muy, muy breve y es que se da uno cuenta que está en embarazo, igual nace culpa. Inmediatamente, las mamás venimos con una culpa que trato de transformar mucho eso. No, y que hay que curar, porque la culpa por lo general se transforma como en castigo y en creer que se merece uno un castigo Ujú. y no se encuentra. Y la importancia de que esté bien emocionalmente la mamá. En algún momento, incluso cuando te contaba en el accidente que tuve un terapeuta que me dio una especie de hipnosis y me regresó al vientre de mi mamá. Y resulta que mi mamá tenía muchos nervios en la etapa de mi embarazo. Ujú. Sí, y cuando yo nací, cuando ella me estaba dando pecho, mi papá se murió. Entonces, en muchas ocasiones, mi mamá lloraba mientras me tenía en los Mientras te brazos dando, alertaba y eso afecta directamente a uno. en el Es estado decir, en mi emocional. caso, menos mal que conozco mucho del tema de la inteligencia emocional, pero mi cuerpo es muy nervioso y sé que esas emociones se transmiten directamente al bebé. Ahora sí, ¿cómo conocer la conducta, los comportamientos que tienen los niños, sobre todo de en el primero a 2 años? Porque es algo que ellos no se comunican con nuestro lenguaje, que sería fácil, Ujú. pero sí tienen ciertos comportamientos y actitudes que dan señales de alguna cosa. Como de alerta, ¿sí? Exacto, cómo identificar esos comportamientos que esos bebés tienen? Bueno, digamos, mira, en los primeros, digamos, primeros 2 años de vida, no podemos hablar como de un comportamiento de tristeza, un comportamiento como más allá de más allá de un hito de crecimiento, ¿sí? Como que Mm, en esos primeros años de vida, nosotros nos medimos un poco como esos hitos de crecimiento. Entonces, un poco está establecido de a los cuántos meses es el ideal que un niño se siente, alce su cabecita, gatee, camine, ¿sí? Entonces, aquí lo que podemos empezar a ver es como de pronto si hay un déficit en algo. Entonces, si el niño no se sienta, desde la pediatría y demás, por ejemplo, empiezan a generar alertas. Y aquí es donde se trabaja muy desde las interdisciplinas. mm.
No, me parece interesante porque uno, lo que te decía, ¿no? Uno solo se aprende a ser papá cuando ya se tiene. Y he notado también que muchas personas, mujeres, mamás, que les toca esa labor y que en este pedacito yo siempre me he dicho, ¿por qué será que los niños llevamos nosotros el apellido del papá cuando en el trabajo de la crianza, de todo ese trabajo tan impresionante que hacen las mamás, se merecerían que los hijos llevaran el hijo de las mamás, ¿no? El apellido primero, sí. Claro, porque es que las mamás hacen muchísimo trabajo. Hay una etapa, en algún momento leí un libro sobre la psicología evolutiva y en los niños, ya entrando de 3 a 4 a 5 años, una etapa que le llaman el por qué, que es donde surgen muchísimas preguntas. Es ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Y muchos padres tristemente no tienden a responder con la verdad, sino que evaden o O hasta se molestan. o hasta se molestan. Sí, tristemente, en muchos casos se molestan. Incluso vi alguna vez que un niño, ni siquiera era tan pequeño, iba en un bus y había un motel. Y el niño le dijo, está mal escrito el hotel. Y Y el nos papá no salgan los niños, es divino. exacto, el papá no supo cómo responderle. No, la gente se va a quedar ahí, no, normal. Entonces, ¿cómo reaccionar frente a esa etapa donde los niños hacen a veces exageradas preguntas, preguntas y preguntas? Pues mira, Fernando, en esa etapa es muy normal que pregunte, porque es que ellos están conociendo el mundo. Algo que yo amo de ser mamá es que he podido volver a vivir el mundo desde ya en una conciencia distinta. Y es redescubrir el mundo, algo que para uno es tan implícito. A veces, hoy se levantó mi hija y me dijo, "Ah, está haciendo solecito, mamá", y yo, ay, sí, está haciendo solecito, qué rico. Pero tú te levantas y se te vuelve tan implícita la vida, que es muy triste que a veces se nos vuelve paisaje. Entonces, en este caso, digamos que los niños están conociendo el mundo, están explorando. ¿Y cuáles son sus personas seguras y personas de confianza? Sus papás. Con las personas que generamos ese vínculo primario y que debería ser seguro en el mundo ideal, porque queríamos todos generar un apego y un vínculo seguro, es con nuestro papá y con nuestra mamá, pues ¿con quién van a acudir? Papá, mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque necesitan explicaciones. Entonces, en ese caso, lo que yo recomiendo mucho es como generar conciencia. Es muy fácil ir en el piloto automático, ¿sí? Eso es lo más práctico, les digo yo a mis papás, a los papás con los que trabajo. Les digo, miren, hacerlo diferente es lo difícil, porque cuando tú lo quieres hacer diferente, ahí es donde cuesta y te genera un montón de problemas. Como que tú dices, Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Pero cómo es? Pero, sí, te genera muchas preguntas también a ti. Entonces, los niños más que escuchar el que el papá hable y hable y hable, los papás necesitan es escuchar más a sus hijos, ¿sí? Escuchar que por qué está preguntando eso, indagar más, qué es lo que está pasando. Pero claro, estamos en un momento de la vida que todo es un afán, que no tenemos mucho tiempo. El amor de tu vida eres tú. Y es necesario que te ocupes en trabajar las áreas más importantes de tu vida. Te quiero invitar a que te unas a un grupo de WhatsApp donde comparto ejercicios prácticos que te ayudarán a ganar confianza, seguridad, amor propio y construir buenas relaciones. El enlace al grupo lo encuentras en el perfil de Instagram. Nos vemos dentro. Y es un buen momento de crear ese vínculo y esas conversaciones para transmitir un conocimiento válido. Porque si un papá le responde con una respuesta equivocada, posiblemente el hijo se quede con esa verdad, porque la palabra de los papás va a ser una verdad absoluta y tal vez ni siquiera la cuestione. Y eso va a ser como complejo. Por eso muchas veces el tipo de creencias limitantes que se hablan mucho son transmitidas por los papás porque les dicen, no, es que tú no puedes, es que no sirves, es que eres inútil, que no haces nada. Y por lo general, como papás, muchas veces nos enfocamos más, sobre todo cuando van teniendo malas notas que en las buenas. Puede tener 8 buenas y 2 malas y nos enfocamos En las malas. en las malas. Y esas afirmaciones negativas terminan lastimando su autoestima y su seguridad a los niños. Totalmente, y eso se ve trascendental. Después, listo, queda esto impregnado de los niños, pero esto transcurre en la vida, ¿sí? Esto se mantiene durante su vida. Entonces acá lo que yo siempre le recomiendo a los papás es no nos enfoquemos tanto en eso negativo como tú lo dices, Fernando. Reforcemos más los comportamientos positivos, enfoquémonos en eso bueno. Por ejemplo, si yo sé que mi hijo es bueno y yo descubrí que mi hijo es bueno para la bici, pues fue pucha, enfoco el niño en la bici, pero no me quedo en la idea de es un niño, por ejemplo,
es que los niños tienen que saber jugar fútbol. No, ya estamos en un momento de la vida, en un mundo donde se ha ido transformando, yo digo, gracias a Dios, esta idea en la que pues no todos los niños son buenos para el fútbol y está bien. Como también hay una niña que sea buena para el fútbol, está bien, ¿cierto? Y algo que tú decías ahorita retomando un poco y es que sí, las mamás hacemos una gran labor, pero yo aplaudo mucho a los papás de esta generación. Los papás de este momento de la vida lo quieren hacer diferente, están súper empoderados con su rol. Y eso va también muy bien desde como la mamá también le da ese poder al papá. No como, bueno, cámbiala. Cámbiala, por ejemplo, no sé, yo le decía como, listo, ahí te la dejo para que la cambies. Y yo le iba a listar la ropa. Y un día mi esposo me dijo, ¿por qué me va a listar la ropa? No confía en lo que yo le voy a poner a mi hija, tranquila. Y dije, wow, sí, tengo que soltar. O sea, si yo quiero soltar, de verdad, es soltar en serio, de corazón. No, y qué chévere. A mí me gusta la idea de que los hijos crezcan en una familia, en un hogar que tristemente hoy en día son escasos. Incluso tengo una palabra que a veces es hasta fuerte. Digo, hoy en día existen muchos niños huérfanos con los padres vivos, porque por alguna situación, razón, discusión, abandonan la idea del hogar y crecen los niños sin esa identidad de la importancia de que estén las dos figuras cuidándolos, protegiéndolos, Claro. y eso es muchísimo. Después de esa etapa, creo que entra en una que como papás muchos nos podemos estar asustando, incluso ni siquiera sabemos, y es manejar la etapa de la adolescencia. ¿Qué hacer? ¿Cómo prepararse para esa etapa? La temida adolescencia, ¿no? La temida Porque, adolescencia. ¿sabes por qué se llama adolescencia? No. Porque adolecen de todo. Ah, buena Entonces, frase. es impresionante. Es una etapa muy difícil, digamos, esa preadolescencia, cuando los niños están entre los 10, 11 años, es súper dura. ¿M? Ellos no saben si son niños, ellos no saben si son adolescentes, sus cambios físicos están a flote, ¿sí? A las niñas se les están hinchando su caderita, de pronto les está saliendo senos y no entienden qué está pasando. A los niños se les está engrosando su voz y aparte de eso están pasando por momentos emocionales difíciles porque ya no quieren ser niños, pero también quieren ser grandes, pero a veces quieren ser como chiquitos. Entonces están pasando por una transición difícil. Muchas veces entonces que vemos en los papás lo que me comentan en los adolescentes es como, es que se encierra, no me habla, yo no sé qué hacer, en el colegio me dicen que se comporta así, pero ese no es mi hijo. Y pues mira, Fernando, yo acá lo que puedo recomendar sobre todo es escuchemos, ¿sí? Validemos sus emociones. Intentemos un poco bajarnos a ese cerebro de ese hijo. Nosotros creemos que porque simplemente ya están medianamente grandes, entonces ya son independientes, ya son como un adulto, y no. Todavía necesitan de nuestro soporte, todavía necesitan de nuestro acompañamiento. Y es que criar no solamente es hablar desde la protección física. Sí, yo te puedo dar comida, techo y demás, pero es que esta crianza que estamos hablando en este momento es también cómo te acompaño desde la emoción. Y muchas veces eso no pasó con nosotros. En nuestra adolescencia, pues, era como, "Ah, sí, pues estará bravo y se contentará solo, ¿sí? Tomémonos ese tiempo de acompañar a nuestro hijo. Ven, ¿qué pasa? Mira, acá está mamá, acá está papá. Cuéntame, acuérdate que acá estoy para ti. Claro, ¿no? Y que es tan duro y también entran en una etapa pronto de depresión y de confusión precisamente por eso, ¿no? Alguna vez una chica me contaba que la mamá le decía, no, es que tú ya estás, ya eres muy grande, ¿por qué no haces esto o lo otro en la casa? Y un día ella le dijo, mamá, quiero salir. Pero ¿cómo vas a salir si todavía eres una niña? Entonces ella le dijo, bueno, ¿qué soy? ¿Soy una niña o ya soy grande, como me dices en ciertas cosas? Entonces sí, genera ese tipo de confusión. Claro, y ahí es donde los papás también tenemos un pilar fundamental. Y a veces los papás se aterran porque yo en consulta les digo, bueno, tengo que trabajar más con ustedes que con el mismo niño o adolescente y quedan como Total. así, o sea, no, pero yo vengo a que trabaje con él. Claro, yo trabajo con el niño, con el adolescente, pero el trabajo con las familias es impresionante, porque si yo no hago esos ajustes desde la dinámica familiar, no funciona nada. El niño me puede hacer ciertos ajustes, pero si desde la dinámica seguimos igual, no hay nada, ¿sí? El niño va a volver a recaer en ese comportamiento que muy seguramente los papás quieren que cambie. Entonces ahí yo qué es lo que propongo, y es que seamos consistentes, congruentes, ¿sí? Si hoy yo estoy diciendo, por ejemplo, una regla
y se dice no se puede llegar después de las 6 de la tarde, yo qué sé. Pero el adolescente llegó a las 7 de la noche y lo castiga un día y luego infringe nuevamente en la regla y le permite y no pasa nada. ¿M? Ahí es donde ellos asocian. No me gusta la palabra manipular, porque para mí es un concepto demasiado abstracto, en el cual todavía, no sé, los niños y adolescentes les cuesta un poco eso todavía. Siento que la palabra asociar es un poco más llevadera, ¿sí? Y eso pasa. Entonces el niño es como, bueno, No pasa nada. no pasa nada. En cambio, si somos consistentes, acompañamos también desde la frustración, porque es que tenemos que dejar que se frustren. Ahora entonces, no, o sea, entonces si el niño se frustra es terrible, entonces ¿cómo hago para que no se... Pucha, por eso es que más adelante se frustra en un trabajo, en la universidad, y ¿dónde está esa tolerancia a la frustración? ¿Cómo darse cuenta que el papá o mamá son sobreprotectores? Porque a veces ni siquiera lo notan. Creen que esa es su labor y le están haciendo un daño inminente, irreparable en ocasiones, siendo sobreprotectores. ¿Cómo no caer en eso? Fernando, es una pregunta bastante densa. Yo siempre les digo a mis papás, es como, papitos, es una línea súper delgada, ¿sí? Esta es la línea de la protección. ¿Cómo la cruzo para arriba en sobreprotección y esta línea para abajo de desprotección, ¿no? Ah, ¿Cierto? sí, sí. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Y es que los papás de base tenemos mucho miedo, ¿cierto? Tenemos miedo a todo, porque lo que tú dices, hasta que no somos papás, primero no sabemos cuál es ese amor gigante que podemos sentir por un ser, ¿sí? Mm. Ese corazón se estrena impresionante, pero también cómo quiero a toda costa evitar que algo le pase a ese hijo. Entonces, ¿cómo yo evidencio eso en consulta? Ahí es donde el apego, entonces yo veo que el apego, por ejemplo, del niño ya no es un apego seguro, sino un apego ansioso, por ejemplo, ¿sí? Yo trabajo mucho desde que yo le digo a los papás, yo quiero que ustedes vean cómo ese cordón umbilical permanece durante la vida, pero es algo que no se ve. El apego seguro es así. Es esa cuerdita que tú estás atada a tu hijo y tu hijo pueda sentir y saber que tú siempre vas a ir a recogerlo al colegio, tú siempre vas a estar disponible y él está con la seguridad, mi papá o mi mamá están ahí. Pero ese apego ansioso, ¿cómo se ve? Papá o mamá se desaparece y el niño terrible, o sea, es como me va a abandonar, no está, o sea, entonces ahí es donde yo digo, algo está pasando en esta dinámica que está haciendo que no haya una protección, sino una sobreprotección. Sí, y lo que tú dices, el tema de la ansiedad, ¿no? Como cuando uno se va a dejar el primer día a, al jardín, sobre todo. Sí, Uy, no, ese día yo creo que es el más doloroso para uno. Y que sobre todo a veces quedan llorando. Eso es desgarrador. Otra de las cosas que dices es sobre el amor excesivo que como papás tenemos. En algún momento tú publicabas una película que se llama Basta. Y sin hacer spoiler porque no es recomendada. Y es ese amor que tiene una mamá, esa valentía, ese coraje que puede tener para sobreponerse frente a las situaciones difíciles. sí, esa película me impactó mucho. Soy psicóloga, sí, pero también soy mamá. La lloré, me dolió mucho ver esa mamá cómo sufría, esa mamá cómo ante la adversidad siempre sacaba esa fuerza, porque como papás siempre tenemos esa fuerza como extranatural, ¿sí? Como no importa lo que tenga que hacer, pero si es por mi hijo o por mi hija, lo logro, ¿sí? Entonces, yo nunca puedo decir como no puedes amar excesivamente a un hijo, pero como ese amor no se puede volver de alguna manera nocivo, ¿sí? Uy, sí. Exacto, tenemos que manejar ese equilibrio. Ahí es donde yo siempre los invito a los papás. Tenemos que bajarnos desde piloto automático. Tenemos que hacer esa conciencia de, "Jue madre, ¿cómo lo estoy haciendo?" ¿Sí? Yo siempre le digo a los papás, no lo estás haciendo mal, lo estás haciendo bien, pero lo podemos hacer mejor. Bueno, ¿M? Lo podemos hacer mejor y es desde ahí la diferencia que estamos haciendo entre esos papás que no lo quieren hacer mejor, sino que quieren seguir en su zona de pronto confort y seguir ahí. bueno, Lisa, para las personas que quieran tener una consulta, una sesión contigo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se contactan? Bueno, yo tengo en Instagram, me pueden seguir como @psico.lisahidárraga. Ahí están como mi contacto, mi WhatsApp, pueden buscarme por este medio, pueden contactarme. Estoy atendiendo pues presencialmente aquí en Zipaquirá, muy cerca acá del Parque de la Independencia. Entonces, por ese medio me pueden buscar.
Bueno, Lisa, gracias por tus aportes, aprendí muchísimo y gracias por haber aceptado esta invitación. Espero que se Muchas gracias. vuelva a repetir. Gracias, Fernando. Gracias de verdad, gracias de corazón, porque para mí es muy importante como alzar la voz de esos papás y de esos niños que pues quieren mejorar en estos procesos, generar conciencia de alguna forma en que criar no es simplemente desde cómo observo a mi hijo, cómo desde la parte de protección física estoy pendiente de él, sino cómo criamos de forma consciente a nuestros hijos y que estamos pendientes de ellos, generamos tiempo de calidad, generamos conexiones valiosas y todo el día estamos buscando esa forma de cómo hago que mi hijo esté bien y buscar ese bienestar emocional y físico también, pero acá hablo también muy desde la emoción. Genial, gracias. No, y educar a una familia es educar a una sociedad. Gracias, Totalmente cierto. Lisa. Muchísimas gracias. Recuerda que te puedes unir al grupo El amor de tu vida eres tú usando el enlace que te voy a dejar en la descripción. Y recuerda que en 8 días nos vemos con más historias de reflexión.